¿Cómo era el país entonces? ¿Qué situación económica existía en el país? ¿Cómo se enseñaba y se aprendía la historia del país? ¿Cómo se desarrollaba la vida del país? Era presidente de la República entonces el general Agustín P. Justo, un inteligente militar que además de su profesión de militar también poseía el título de ingeniero civil. Pero además tenía una gran agudeza política y esto tenemos que reconocerlo. Pero una gran agudeza política era una manera de manejar el país y dirigir a su pueblo. Es decir, ignorar a su pueblo. Lo cierto es que ese país que gobernó el general Justo fue denominado más tarde, como consecuencia de sus actos y de los que le sucedieron, la década infame. Así la denominó un escritor muy famoso en su época, que fue el que le puso ese apodo, José Luis Torres. Durante esa época, desde el punto de vista político, el pueblo tenía una participación relativa. Y digo relativa porque el partido mayoritario estaba excluido de la actividad, que era el radicalismo, que había sido suplantado el gobierno en la Revolución del 30 y posteriormente no participó en las elecciones que llevaron a la presidencia de la República del general Justo. Los únicos que habían participado en oposición a la llamada concordancia que llevó a la presidencia de manera discutible en cuanto a la pureza del sufragio, era justo. Es decir, la coalición integrada por socialistas y demócratas progresistas que había llevado como candidato a la presidencia al doctor Lisandro de la Torre. Ese era el panorama político de ese momento. Pero me voy a tener que retrotraer para poder llegar a explicar o a tratar de explicar el famoso tratado Roca-Rosenman. La Argentina era, en los hechos, una especie de Estado colaborador de la llamada Gran Bretaña. ¿Por qué digo esto? Y porque los factores de poder genuinos nuestros, la agricultura, la ganadería, tenían una dependencia económica de la Gran Bretaña, que es la que nos compraba tanto los productos de la hacienda como el producto del suelo. Y sin querer, por los sucesos que se fueron desarrollando desde nuestros orígenes, la Argentina se había convertido en una especie de apéndice británico. Y los mismos políticos se sentían orgullosos de que así fuera. Vamos a ver algunas frases dentro del contexto del tema de hoy. Pero quiero decirles y adelantarles que mi posición al respecto no es precisamente de aquellas que sentían un halago tener como amigo al Reino Unido de la Gran Bretaña, sino todo lo contrario. ¿Y por qué digo esto? Porque Inglaterra
desde los orígenes de nuestra existencia política, solamente le interesó sacar ventajas de las posiciones argentinas. Y le voy a nombrar, a manera de ejemplo, lo que se fue sucediendo en el tiempo. En el periodo hispano, Inglaterra, proverbial enemiga de España, ejercía en nuestras costas, en el Río de la Plata, un insistente, prolongado y provechoso contrabando. Posteriormente, se le ocurrió, en un momento en que España era aliada de Napoleón, hacer una incursión militar en nuestras costas entre los años 1806 y 1807. La incursión militar resultó fallida, como todos sabemos, de manera que hasta ahí no aparece en el horizonte la amistad que algunos argentinos después entraron a manifestar ruidosamente. Más tarde, tuvieron injerencia desde Brasil, cuando la corona portuguesa se refugió en esas tierras en razón de la guerra napoleónica. Tuvieron injerencia desde Brasil para orientar el pensamiento de muchos de los hombres que formaron parte del proceso de Mayo y luego del proceso emancipador. Eso significó un punto de partida permanente, porque de allí en más Gran Bretaña fue, con respecto a las Provincias Unidas del Río de la Plata, una especie de mentor, de conductor oculto o de elaborador de ideas para provecho propio. Y digo esto porque ustedes recordarán que una de las cosas fundamentales que se produjeron tiempo después de producir la Revolución de Mayo, la Revolución del 8 de octubre de 1812, en esa revolución se había resuelto como punto de partida para el éxito de la misma la Declaración de la Independencia. Pero a Inglaterra en ese momento no le convenía. Y como no le convenía porque era aliado de España contra Napoleón, evitó que se cumpliera uno de los objetivos fundamentales de la Revolución del 12, que trajo como consecuencia la renuncia de uno de los triunviros, que fue Juan José Paso. Fíjense ustedes cómo evoluciona la cosa. Tiempo después, estos amigos permanentes de los intereses argentinos van a tener a Alvear como aliado permanente. Y entonces Alvear llega un momento que, como no puede resolver el problema de la conducción del Estado que se le había confiado, no encuentra nada mejor que ofrecerle al embajador inglés y por su intermedio al primer ministro británico convertir a las Provincias Unidas en una colonia británica. Esto se repite poco y se enseña menos, pero es una realidad. Luego de ello, el país evoluciona y en la reunión anterior, nuestro querido amigo el doctor Bandieri nos ha explicado cómo fue el primer empréstito que los ingleses tuvieron la generosidad de brindarnos. Más tarde, sobrevino la guerra con el Brasil. El resultado de las armas había sido positivo para nosotros, pero nos costó perder una parte de nuestro territorio, que fue la banda oriental. Y en esa situación
o mejor dicho, en esa consecuencia tuvo principal intervención el Reino Unido de la Gran Bretaña, inventando la necesidad de tener entre Brasil y la Argentina un llamado Estado tapón. ¿Por qué? Porque eso le venía bien a los intereses económicos británicos. Ya durante la Guerra de la Independencia habíamos tenido un problema muy grave, que fue el fracaso del convenio que se había iniciado en la entrevista de Punchauca, que de haberse llevado a cabo, la Guerra de la Independencia hubiera terminado antes. Pero no ocurrió, y entonces digamos, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que impidió la concreción de ese tratado la logia masónica de Cádiz, que tenía su centro principal en Londres, porque a Inglaterra no le convenía tal vez los resultados continentales que hubiese tenido la concreción del Tratado de Punchauca. Son hechos que se fueron sucediendo, pero al mismo tiempo crecía con esa intervención permanente de los intereses británicos una clase dirigente entre nosotros que entendía que Inglaterra era nuestra gran aliada, nuestra gran hermana, y que estaba dispuesta a ayudarlos en todas las circunstancias. Eso no ha sido cierto nunca, sino que Inglaterra siempre tuvo por objetivo propio sus propios intereses, y en lo que ayudó, se ayudó, y en lo que dio, se dio, y en lo que aportó, se aportó. Digamos que ahora, y en este momento, los argentinos tenemos otra razón de agravio para relacionarnos con el Reino Unido de la Gran Bretaña, porque tenemos muy cerca un hecho donde parte de nuestras generaciones jóvenes rindieron su vida en la recuperación de las Islas Malvinas que ellos nos robaron. Pero todo esto que les estoy diciendo es para decirles a ustedes que el acontecimiento del que vamos a tratar estuvo emparentado enormemente con esa creencia de que el Reino Unido de la Gran Bretaña era un colaborador permanente de la Argentina y un verdadero hermano en el desarrollo del pensamiento democrático, por llamarlo de alguna manera. Sabemos que el Reino Unido tenía muchísimas colonias o dominios. Ya en el año 30, los dominios británicos empezaron a desarrollar un proceso de queja respecto a la forma con que se los relacionaba Gran Bretaña, y a reclamarle al reino que si debían entenderse súbditos de esa corona, también debían participar desde el punto de vista de los éxitos económicos o de la producción que podía tener cada una de esas colonias. Y comenzaron a presionar los intereses del reino, a punto tal que en el año 1932, más precisamente en julio de ese año, los dominios británicos se reunieron con la corona en Ottawa. Y en esa reunión dispusieron la necesidad, o le plantearon, mejor dicho, la necesidad de que el reino
colaborase con la producción de sus dominios y que las cosas que él adquiría fuera de sus dominios fueran adquiridas, especialmente en los que se refiere la carne, los cereales, de sus dominios. Porque si eran parte, o se los consideraban parte del reino, evidentemente tenían que gozar de los beneficios que esa integración significaba. Y ahí acordaron precisamente en Ottawa una serie de medidas de apoyo a su propia producción. Por ejemplo, la aplicación de derechos a productos manufacturados que venían del extranjero. En segundo lugar, el Reino Unido administraría preferentemente la carne y el trigo de los dominios que adquiriría del mismo modo que venía adquiriendo en otros países. Se está hablando en el fondo de esa manifestación de América Latina. Los dominios podían poner trabas a productos de importación en beneficio de los propios dominios. Y sobre todo, que el Reino Unido debía proteger la producción industrial de cada uno de sus dominios. Eso se acordó. Y eso es lo que se denomina el Pacto de Ottawa, con lo cual los dominios vinieron a ser reconocidos como importantes colaboradores del desarrollo de la Gran Bretaña. El pacto que vamos a ver ahora no de ninguna manera inquietó profundamente a Gran Bretaña. Sí, no sé, el llegar al conocimiento nuestro provocó un gran terror entre los intereses agrícolas ganaderos argentinos. Porque he pensado que la exportación de carne que tenía por principal destino Inglaterra iba a mermar como consecuencia del Acuerdo de Ottawa. Y se produjo en nuestro medio político y económico, especialmente agroganadero, agroindustrial y ganadero, bien digo, un verdadero estado de temor o de terror, porque ¿qué iba a pasar en la Argentina? ¿Qué crisis se había de producir en la Argentina si Inglaterra dejaba de comprarnos? Entonces aparece una situación muy particular. ¿Por qué? Porque esto era una fantasía de la Argentina, y lo vamos a explicar por qué. En primer lugar, Inglaterra no dejaría de comprar nuestro chiller, y no lo dejaría de comprar en la cantidad que lo venía comprando, o tal vez más, porque era de Sudamérica donde recibía el chiller que no le podían dar las colonias británicas. Y vemos por qué. Ni Australia ni Nueva Zelanda podía llevar el chiller desde sus orígenes hasta Londres, porque no aguantaba la posibilidad de su estado de frío. Tampoco podía venir ni de Canadá ni de Sudáfrica, porque Inglaterra a Canadá y a Sudáfrica no le compraba ganado, porque el ganado que tenía Canadá y el ganado que tenía Sudáfrica era de baja calidad.
que no tenía ninguna posibilidad de comparación con la producción que surgía de Sudamérica. Fíjese además que el negocio que existía en el territorio americano, especialmente en la Argentina, no iba a ser de ninguna manera disminuido por Inglaterra por varias razones. En primer lugar, porque el chile que se hacía en la Argentina era de producción de novillos de origen británico, de origen inglés. En segundo lugar, se hacía en frigoríficos ingleses. En tercer lugar, con seguros ingleses, de empresas inglesas. De manera que ellos, en el fondo, a pesar de todos los convenios de Ottawa, de lo que se decía, de lo que podían darle o entregarle a sus colonias, la importación de Chile iba a seguir existiendo como hasta ese momento, porque los únicos países que podían brindársela eran los de Sudamérica. Eso es muy importante tener en cuenta, porque la gente de esa época estaba profundamente equivocada. Por otra parte, les aclaro que la Argentina, del total de Chile adquirido por Inglaterra, le exportaba el 88%. El 18% restante era de otros países de Sudamérica, como por ejemplo Brasil, Uruguay y, en cierto modo, posiblemente Colombia o Venezuela. Esa era la realidad. Pero acá no, acá seguían pensando de que el peligro para nosotros era la ruina económica, porque nada menos que nuestro mejor aliado en materia económica para poder colocar nuestros productos del suelo era Inglaterra, y que no teníamos otra posibilidad. Los ingleses jamás deben haber pensado en semejante cosa. Jamás deben haber pensado. O por lo menos no hay documentación al respecto. Entonces, ¿qué se pensó? El entonces ministro de Relaciones Exteriores argentino era el doctor Carlos Saavedra Lamas, que, como ustedes